Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Esta noche tenemos un programa con un objetivo muy específico. Si usted ve este programa y pone atención, le garantizo que no será uno de los casi 2 millones de colombianos que anulan sus votos en las elecciones para Congreso cada 4 años. Y es que la democracia colombiana es profundamente antidemocrática. Y no lo digo solamente por la corrupción, por el clientelismo, por la falta de asistencia o control político. La democracia parlamentaria en Colombia es sobre todo profundamente antidemocrática porque es muy difícil de entender. Comenzando por el tarjetón. Esta será la sábana para votar en Senado, y esta la sabanita para votar en Cámara, que recibirán los colombianos el próximo 11 de marzo. Recuerden que para votar en las consultas de derecha o de izquierda hay que pedir el tarjetón, y recuerden que solo pueden votar una de esas dos consultas. Recuerden también que es falso el rumor que circula sobre la consulta anticorrupción. No hay consulta anticorrupción el próximo domingo. Pero el domingo, si todo sucede como sucedió hace 4 años, aproximadamente el 10% de los colombianos que introduzcan en la urna sus votos lo van a anular. Peor aún, otro 5% de los votos serán votos no marcados. Y aquí para mí es incomprensible que más o menos 500.000 personas, medio millón de personas, se vayan a levantar de su cama el próximo domingo para salir a la calle, para hacer fila, para pedir un tarjetón y para meterlo en la urna sin marcarlo. Pero esta es la realidad. Las elecciones pasadas hubo cerca de medio millón de votos sin marcar, y sumados a los más o menos 1.100.000 votos nulos, en total hubo más de 1.600.000 votos que no fueron válidos. Votos suficientes para elegir a 3 bancadas de más o menos 5 congresistas cada uno, el equivalente a los votos del Partido Opción Ciudadana, del Polo Democrático y del Partido Verde. Pero además de votos nulos, de tarjetones proclives al error, en la democracia parlamentaria colombiana hay umbrales, hay cifras repartidoras, listas abiertas, listas cerradas, circunscripciones nacionales afro, circunscripciones nacionales indígenas y ahora curules mínimas para el partido de la FARC. Esta noche desenredamos todo esto en un intento por hacer más democrática esta democracia. Aquí arranca Zona Franca. Y para este programa de pedagogía electoral, de desentrañar las tripas de la democracia, nos acompaña esta noche César Caballero. César es gerente de Cifras y Conceptos, una firma encuestadora contratada por este canal para hacer la encuesta polimétrica con Caracol Radio. César, un placer tenerlo acá. Daniel, buenas noches, Francisco. Y también hablamos ahorita de su pronóstico de Senado de la República, un ejercicio arriesgado. Francisco Miranda es columnista del diario El Heraldo, es consultor en comunicaciones y política estratégica, fue periodista, sigue siendo periodista, ahora es consultor. Sí, tengo un espacio en Heraldo que me mantiene en contacto con el oficio. Daniel, César, buenas noches. Y los dos enfermos por la política, enfermos por los detalles de la política que vamos a desentrañar esta noche. Yo quiero arrancar simplemente con un video que estaba circulando en internet que me parece muy apropiado para sentar lo que será el tono de este programa, un tono que ojalá los impulse a ustedes a votar. Pongámoslo en una caja de huevos. 9 de esos huevos no pueden votar. 13 se abstienen y deciden no hacerlo, y 8 votan. Supongamos que de estos, el 50% vota por un candidato, el 40% por el otro y el 10% restante en blanco. Esto significaría que tan solo 4 huevos decidieron por toda la caja, aunque 13 no estaban de acuerdo con esta decisión y hubieran podido cambiar el resultado. No deje que otros decidan por usted. Votar no vale huevo. El voto no vale huevo. Entre más gente vote y vote a conciencia, es más caro para los políticos que compran voto hacerse elegir, ¿no? Es fundamentalmente mejor para el país. Para Además la opinión, para todos, votar es muy importante. ¿Por qué la abstención es tan mala para la democracia, Francisco? Por diferentes razones. La primera es
por lo que explica el video. Las decisiones el poder que tiene el Congreso de Colombia, por más desprestigiado que tenga, es importante. Sus funciones son vitales y afectan nuestra vida. El presidente, los alcaldes, sus funciones, sus decisiones afectan todos los aspectos de nuestra vida. Inclusive afectan si vivimos en paz, si no vivimos en paz, afectan si pagamos más o menos impuestos. Tanto los congresistas como los alcaldes, los gobernadores, como el presidente. Así que no dejemos que otros decidan por ese tipo de decisiones. Al menos levantarnos de la cama y decir, yo sí participé. No gané o sí gané, pero yo sí participé. Pero y además le da un derecho adicional para quejarse. Y hay además una serie de incentivos para salir a votar. Digamos, hay una norma que dice que usted puede tener, si trabaja en un empleo formal, medio día de trabajo. Si su hijo estudia en una universidad pública, un 10% en descuento, un 10% en descuento del trámite de pase, de pasaporte, de otros temas. En el Sisbén, para el tema de subsidios, le da un aumento en la escala de elegibilidad. Hay una serie de estímulos también para votar. Sí, así sea por eso. Si se presenta, César, un complemento, si se presenta en un concurso o se presenta a la universidad pública y está compitiendo con alguien y están empatados, el haber votado y el poder presentar el certificado electoral ayuda a esa persona también a quedar un poquito más adelante y ganar ese cupo o ese trabajo que estaba buscando. Bueno, y votar, vamos a darnos cuenta esta noche también, eleva los umbrales de votación, también hace que los votos fijos, los votos de las clientelas sean menos valiosos entre más votos de opinión haya, pero ya llegaremos a eso. Yo quiero, aquí hicimos como un flowchart básicamente de cuál es el proceso que van a tener los papelitos, estos tarjetones que ustedes van a poner en las urnas el próximo domingo y cómo van a ser contados. Entonces empieza cuando usted mete el papelito en esa urna que está sellada y ahí hay dos caminos. El primer camino es el de esa noche, que es un preconteo, que en las mismas mesas los jurados electorales abren las cajas y empiezan a contar los votos y ponen esos resultados, tal partido, tal persona sacó tantos votos en unos formularios muy famosos que se llaman los E14 y estos formularios los envían a la registraduría. Y esos son los votos que nosotros vamos a empezar a cantar la noche del domingo, ¿cierto? Correcto. Por otro lado, todos esos votos que se cuentan ahí, después se meten en unas bolsas selladas y se envían a las comisiones escrutadoras. Pero una cosa, para que la gente entienda, una copia del E14 se queda dentro de la caja y la otra copia se lleva a un centro de digitalización, se escanea y se pone en la nube. Entonces, eso es lo que permite, por ejemplo, que el partido Mira pudo hacer su demanda porque tenía, digamos, una copia de los documentos, que es muy importante, porque hay dos copias del documento que se separan. Digamos, los jueces son 4, firman y una copia queda dentro de la urna y la otra copia se va a escanear, lo que hace que luego, digamos, todas las discusiones sobre fraude o no, digamos, es muy importante que el país hace un esfuerzo enorme en tratar de que hagamos elecciones. Ese día van a trabajar 100.000 personas para que los colombianos podamos votar. Lo que no significa que no haya abundantes casos de fraudes. Pero el esfuerzo que hace la sociedad colombiana por facilitarle a la gente votar es enorme. Sí, de hecho, cada uno de esos E14 son muy importantes, como lo dice César. Esos E14 tienen que estar firmados por al menos 3 de los jurados de votación. Eso también reduce la posibilidad de que 3 personas se confabulen, que se conocen ahí, que vienen el pool de jurados de votación proviene, digamos, de muchas fuentes y es difícil. Me imagino que en los municipios pequeños no es tan difícil, pero en grandes ciudades es muy difícil que 3 personas se confabulen para generar una... ¿Y si alguien no pone la firma? Tienen que ser mínimo 3. Si no, ese 14 puede ser en un más adelante en el flowchart que vas a seguir. Hay un momento, una instancia en el cual eso por los partidos pueden, no sé si la palabra sea impugnar, pero pueden reclamar, digamos, sobre esa situación. Y entonces volvemos, porque además de esos C14, de lo que recibe la registraduría, luego esos papeles, todos los tarjetones, se mandan a las comisiones escrutadoras que están compuestas por distintos funcionarios públicos, por jueces de la República, por registradores y por miembros del Consejo Nacional Electoral y notarios también. Y esos son los que dan los resultados finalmente oficiales. ¿Cierto? Sí, ahí lo que sucede es que en las ciudades, eso ocurre desde el martes, se reúnen estos funcionarios, si no hay ningún problema en que todos los E14 y estos temas estén bien y ningún delegado de los candidatos contesta
digamos, el resultado, la caja no se abre y se declara que el preconteo es como el valor que se va a tener. Normalmente en las elecciones a Congreso se abren muchas urnas, casi que yo diría que todas, y se vuelve a contar, y se vuelve a mirar, voto a voto. Por eso las campañas políticas... No termina el domingo. Exactamente, y muchas de las campañas políticas, especialmente las más organizadas, entrenan y buscan voluntarios que se encuentran en los puestos, que los distribuyen por los puestos de votación y las áreas geográficas donde ellos consideran que van a tener muchos votos para cuidar sus votos, para estar presentes en esos ejercicios. Es una expresión muy electoral, la de cuidar sus votos. Para tener una vigilancia, es exactamente lo que dice César. Si no se genera ningún tipo de contestación o de problema con una caja, esa caja sigue sellada hasta el final y llega a la otra instancia del escrutinio. ¿Y aquí dónde se roban estos votos? En este proceso, ¿dónde son los puntos más débiles? Ahí ocurre una cosa, de pronto usted va a ver que en Belén de Bajira siempre contestan y siempre aparecen más votos de los que contean, de los que cuentan. Porque como hay muy poquitos, o sea, digamos, las personas que van a hacer, dije un nombre al azar, pero las personas que van a hacer la maldad escogen puestos de votación donde normalmente hay muy poquitos votos, donde los candidatos no mandan delegados. Y entonces de pronto contestan, abren y allá cambian. Y es donde aparecen, de pronto aparecen y se desaparecen unos votos donde los candidatos no tengan la suficiente estructura para cuidar sus votos, pueden desaparecer votos pueden desaparecer votos. El volumen de eso no es muy grande, pero cuando usted la curul la define en 1000 votos o 500 votos, eso es determinante. Yo en eso quiero ser claro, eso en los 13.900.000 votos que pueden haber, no creo que superen los 200.000 votos, esto que estoy explicando. Claro, pero eso pone o quita... Pero eso puede quitar 1 o 2 senadores, los últimos en la lista, y recuerde que los peores enemigos de los políticos en una lista son los de su propia lista. Claro, y ahorita vamos para allá. A ver, la torta electoral. ¿Qué pasa con todos los votos? Hay unos votos que son nulos, que no cuentan, están los votos en blanco, están los votos sin marcar, están los votos correctos de la lista y el número total de votos válidos es importante para calcular lo que después vamos a explicar que es un umbral. Pero entonces esta es más o menos la torta de los votos. Entonces, en Colombia, como les decía al principio, esto es de las elecciones del 2014, entonces hubo 14,3 millones de votos, más o menos. De todos esos votos, solamente 11,6 millones de votos fueron válidos. Estos son los votos bien marcados por una lista y por un candidato o los votos en blanco. Los otros 2,2 millones de votos fueron votos nulos o votos no marcados, es decir, cerca del 15% de los votos, lo que yo decía que daba para poner las listas del Polo, de Opción Ciudadana y del Partido Verde. ¿Por qué hay tantos votos nulos en esta democracia? Y que si quiere le paso el tarjetón. Sí, por diferentes razones. El primero, porque por falta de pedagogía electoral. Muchas personas todavía no saben cómo votar. El diseño del tarjetón además no ayuda por la cantidad de votos y por los diferentes logos. No hay una claridad sobre cuánto tengo que marcar, qué X tengo que marcar. Las personas llegan recordando un nombre, pero de pronto no recuerdan un partido o recuerdan un partido el número. Y marcan diferente el número. Entonces hay errores, digamos, humanos. Hay errores pedagógicos, quiere decir que la gente no sabe cómo marcar bien, marca diferente. Hay errores que también son de diseño. La registraduría pues tiene, digamos, dificultades también en diseñar tarjetones confusos, Daniel. Y también por los incentivos que mencionaba César, pues obviamente hay personas que se ven motivados por esos incentivos, la verdad es que no tienen una decisión política clara, llegan al tarjetón y simplemente hacen así, lo depositan, sin generar ninguna marca sobre Esos él. eran los votos no marcados que yo Esos decía, son los votos no marcados. ¿Por qué? Y usted me daba ahorita antes de que empezáramos el programa una explicación sensata. Sí, dada la ley de incentivos electorales, que es una ley, en mi opinión, que es generosa y ayuda a las personas y motiva a las personas a votar, y seguramente muchas personas lo hacen por eso y votan al final, también es usada por los ciudadanos para presentar el voto sin marcar, no tienen ninguna intención política, pero el certificado electoral que la mesa de votación le provee a esa persona, le sirve a esa persona para aprovechar sus beneficios. Yo sobre eso, nosotros hacemos una encuesta postelectoral, que la hemos hecho varias veces en esta alianza y ahora al final de este proceso electoral la haremos.
nosotros hemos encontrado que hay unas personas que anulan su voto porque quieren hacerlo. O sea, también hay un porcentaje de personas que sienten que su manera de expresarle al sistema que no están de acuerdo con el sistema es ir, votar y rayar y dañarlo. Digamos, yo quiero señalar, no todos los votos nulos son por gente que no entendió. Hay gente que sí entiende, pero su decisión es dañarlo. Sí. De acuerdo. Y nosotros lo hemos encontrado en la encuesta por ese electoral, que hay personas que dicen, no, yo sí entiendo cómo hay que votar, lo que pasa es que quiero dañarlo, porque es mi manera de protestar frente al sistema. Bueno, a ver, yo Sí, voy a escribe votar para el sobre Senado. él, Deme Dañan los billetes, sobre plata, dañamos los billetes. Pacho, deme un número de 1 a 17. 15. Entonces, bueno. Entonces, si aquí el número era simplemente, son 17 listas para el Senado. Si usted va a votar por el 15, entonces simplemente tiene que hacer una X, ¿no? Entonces, básicamente aquí salió el voto que dio, un voto por el partido de las FARC, que es el 15 en ese conteo, ¿cierto? Entonces, este es el voto, ahí está una X. No muevas esta cámara, dame un segundo, yo vuelvo a poner. Si yo además hago esto, Ya la dañó. todavía no la ha dañado. Ah, no. Todavía no ha anulado el voto. ¿Cierto? Le hice una carita triste. No, creo que sí. Si yo hago esto, Sí, ya, sí lo pero hago. simplemente estoy marcando dentro del mismo... No, pero porque no es lista de voto preferente. Es lista claro, cerrada. pero no, a ver, aquí usted puede, se marca, lo que dijo el registrador es que usted puede marcar en cualquier espacio, Dentro en el del espacio tema dentro del blanco, partido. Pero si, por ejemplo, yo Pero fuera mejor a que no lo votar, hagan. también, si yo fuera, por ejemplo, a votar por otro partido y además hago aquí algo así similar, entonces, si un miembro del Centro Democrático, por ejemplo, vota por el logo del Partido del Centro Democrático sin votar un número, eso es totalmente válido, pero además escribe en el espacio de las FARC algo como HP, ese voto se anula. Ese voto se anula porque el tarjetón debe tener solo una marcado en un partido. Debe mostrar la intención clara del ciudadano de Para un solo apoyar partido. un solo partido y en el caso de las listas que son preferentes, el partido Y el número. y el número del candidato para que ese voto llegue a la casilla o a la suma que ese candidato en particular, el número 1, el número 2, el número 3. Y si yo quisiera también votar por estos logos tan llamativos que hay de este lado del tarjetón de cámara, que es la circunscripción de Cámara de Comunidades Afrodescendientes, yo no puedo votar por los dos. Tiene que mostrar la intención solo de un partido para votar. Entonces, no importa, la cuestión, Daniel, no son ni los insultos ni las frases de apoyo no. Es que al usted marcar dos partidos, automáticamente el Anula el jurado voto. de votación no puede discernir cuál es la intención real. Usted marcó dos partidos, debe marcar un solo partido. De hecho, muchas veces usted puede marcar a la lista y de pronto no marcar a ninguna de las personas que se encuentran Sí. con números. Hay una posibilidad ahí, esos son unos votos que suman al total de la lista, pero no llegan a ningún candidato. Ya creo que más adelante Sí, vamos a... vamos para allá. Pero, entonces, antes de llegar digamos, a cómo funciona la lista abierta y la lista cerrada, para las distintas circunscripciones, que son áreas geográficas definidas por el grupo de colegiados que usted quiere elegir, en el caso de la Cámara de Representantes son los departamentos de Colombia, en el caso del Senado es una circunscripción nacional, entonces es todo Colombia, hay unos umbrales mínimos que tienen que sacar los partidos. Y aquí hay dos formas de determinar los umbrales, según si son de Cámara de Representantes o de Senado de la República. Entonces, esta fórmula sí. En el Senado, entonces, acuérdense de los votos válidos, que eran como el 85% de los votos que se ponen, incluyendo los votos en blanco, para que una lista pueda entrar al Senado, tiene que sacar el 3% de los votos válidos, que en el caso del 2014 fue de más o menos 350.000 votos. Ese es como el cover, el derecho de acceso. Sí, sin eso usted no tiene senados. En la Cámara de Representantes el umbral se calcula por el número de votos válidos
el número de curules a repartir, es decir, cada departamento tiene un número distinto de curules. Bogotá tiene, por ejemplo, 18, San Andrés y Providencia solamente tienen 2. Esa división divide 2. Y eso le da el umbral de las listas de Cámara de Representantes, que en el caso de Bogotá son, por ejemplo, ¿cuánto? No sé. Serían, ese cálculo no recuerdo el umbral de Bogotá particularmente, pero cabe aclarar también ahí... Debe estar por encima de 50.000. Sí, por encima de 50.000 sí. votos para toda la lista. Cabe aclarar que también en la lista de Cámara se encuentran otras circunscripciones que no son territoriales, que son precisamente estos logos llamativos que tú hablabas al otro lado. Estas son listas definidas por la Constitución Nacional para la representación política de comunidades étnicas. Indígenas se encuentran aquí abajo del tarjetón, Sí. y comunidades afrodescendientes aquí en este tarjetón. También hay que aclarar que para los colombianos que viven en el exterior hay un tarjetón especial que elige un representante a la Cámara que se llama la circunscripción de colombianos por el exterior. Sí, y aquí creo que es muy importante recalcar que usted solamente puede votar o en la lista de candidatos de la circunscripción territorial de Bogotá O en la de afros o en la de indígenas. Si usted vota por una, es decir, usted no puede votar por el partido Mira acá y también dice, ay, mire, me encanta este logo verde que abajo que tiene parece Transmilenio. esta comunidad de Transmilenio en el, no sé de dónde es. Si usted vota por las dos, anula el voto, perdió la ida a votar. Me tengo que ir a la pausa. Cuando regresemos, cómo se saca la famosa cifra repartidora, que es una lista abierta, que es una lista cerrada. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:27 de la noche. Estamos en directo desde Bogotá. Nos llega una pregunta que creo que es oportuna para el tema de hoy. ¿Se puede votar por un partido para Cámara y para Senado por otro partido? Y la respuesta es Sí. Sí. Y por consulta para otro. Y por consulta para otro. Claro. Es decir, son islas separadas. Son tarjetones independientes y las opciones pueden ser 3 y no existe ningún problema. Se llama voto dividido o split vote y es normal en muchas democracias también. Todas sus preguntas con el hashtag, francamente, trataremos de responder las que sean más pertinentes. Entonces, hablábamos de que una lista, no importa cuánto saque cada candidato, tiene que lograr una cierta cantidad de votos para pasar el umbral, el cover, el derecho de admisión a una corporación pública. En ese caso, cuando lo hace, para determinar cuántos candidatos de esa lista van a acceder a esa corporación pública, se llama la cifra repartidora. Pero primero el umbral. El umbral Sí, es el 3%. el umbral que lo hablamos entonces, 3% para Senado, 3% de los votos válidos. Y tal vez ahí es importante decir que cuando la gente vota en blanco, agrega votos válidos y hace que el umbral sea más alto, Exactamente. ¿cierto? Sí. ¿Y eso qué efecto tiene sobre los partidos? Dificulta la vida de los partidos pequeños. Digamos, como está hecho el esquema, un umbral del 3%, si hay mucho voto en blanco, hace que los pequeños partidos les quede más difícil llegar. Nosotros estamos calculando el umbral en 417.000 votos. 417.000 votos. Es decir, el voto en blanco, con su ideal de voto protesta, termina trabajando de una forma Para los partidos distinta, grandes. ¿no? Claro, el voto en blanco que para muchos ciudadanos puede ser la protesta contra la política tradicional que desarrollan los partidos mayoritarios y grandes. Les ayuda a ellos. Les ayuda a los partidos mayoritarios y grandes porque el partido pequeño, que normalmente está fuera de la coalición de gobierno, hace protesta, hace control político, proviene de tendencias minoritarias del espectro político, le toca luchar más porque el numerador se Aumenta. Claro, aumenta. es decir, un voto en blanco es un voto que le ayuda a las listas mayoritarias que van a ser la del Centro Democrático, la de Cambio Radical, la del Partido Liberal, la del Partido Conservador y vamos U. a ver la del Partido de la U, ¿cierto? Eso es Votar en importante. blanco le ayuda a esos 5 partidos. Sí. Entonces vamos a lo de la cifra repartidora. Ya hablamos del umbral. La cifra repartidora es para saber cuántas curules tiene cada partido. Y aquí nos inventamos unas votaciones entre 3 partidos, que son el partido Disney, el partido Looney Tunes y el partido Marvel. ¿Cierto? Entonces esta fue una elección con 550 votos. En total hubo para listas o partidos 470 votos, votos en blanco 30 y votos nulos 50.
El umbral Es el 3%. esta es como una lista de cámara, entonces como son 5 curules, Sí, ya. son los más o menos 470 votos dividido 5 dividido 2. Entonces eso me da las el umbral de 50 votos que tiene en este partido. Entonces lo que hacen para definir la cifra repartidora son poner las listas en orden ascendente a descendente. Entonces Disney sacó 140 votos, Looney Tunes 130 votos, Marvel 100 votos. Lo primero ahí, Daniel, perdona que te Sí. interrumpa. Las tres listas, Disney, Looney Tunes y Marvel, como sacaron más de 50 votos, Tienen entonces umbral. Claro, tienen umbral. cruzan el umbral, entonces cruzan el cover y ya podemos generar asignaciones a ellas, ya van a tener escaños. Supongamos que en ese juego Bad Robot, por tener Sí. otra marca, tuvo 90 votos, o no, 40 votos. 40 votos. 40 votos. Con esos 40 votos no logra el umbral. Exactamente. Y entonces lo que hacen es, esto es el cálculo de The Hunt, creo que se llama el señor que se inventó esto. Entonces se ponen los votos de ascendente a descendente, después los mismos votos dividido 2, dividido 3, dividido 4, dividido 5, ese es el número de curules que hay, y se buscan los 5 resultados mayores. Entonces ahí ustedes pueden ver que Disney tiene 140, tiene una curul, 130 otra curul Looney Tunes, Marvel 100 otra curul, 70 2 para Disney y 65 2 para Looney Tunes. Y ya. Básicamente. Y ahí, hasta ahí llegó. Y ahí la cifra repartidora fue de más o menos 65. Exactamente. Exactamente. Y entonces, y esto es una locura, se imagina en Senado que tiene que dividir, usted poner todos los partidos y dividir por 100. Son 944 candidatos, además. Exactamente, por eso el registrador advertía, los votos de la consulta, que también las dos consultas que se van a desarrollar el 11 de marzo, saldrán rápidamente, porque imagínense a ustedes los jurados de votación o las personas que se encuentran en la mesa de votación, pues van a poder contar fácilmente un tarjetón que solo va a tener Máximo 3 opciones. máximo 3 opciones en el caso de la consulta a la derecha y 2 opciones en el caso de la consulta a la Sí. izquierda. Mientras tanto que vamos a demorarnos un poquito más mientras cada mesa genera todos estos conteos. Y entonces, siguiendo con este ejemplo hipotético en el cual tenemos estas dos listas, aquí nos imaginamos que la lista de Disney, que era la de Disney, la que es abierta. Sí. Entonces, la lista de Disney es una lista abierta. Entonces, es una lista similar. ¿Ya la tengo? Es una lista donde estaba Mickey Mouse, estaba Donald, estaba Minnie y estaba Pluto, ¿no? Entonces, por el partido, por el logo de Disney, votaron 40 personas, ¿cierto? Ya sabemos que Disney, acuérdense, por la cifra repartidora tiene 2 curules. Entonces, como es una lista abierta, uno simplemente entra a la lista a mirar a quién le fue mejor. Y le fue mejor a Mickey y le fue mejor a Pluto y son los 2 elegidos. Entonces, esta es la lista abierta que tiene algunas virtudes y muchos defectos, ¿cierto? Porque en esta campaña, Mickey y Minnie terminaron peleando porque estaban buscando los mismos votos, es decir, estaban compitiendo entre sí, ¿no? Y eso hace que las campañas sean mucho más caras. Sí. Claro, y por ejemplo, los 40 votos que tuvo el logo de Disney, pues también se pueden equiparar mucho a algunos de los partidos en el tarjetón real en Colombia, donde la gente no conoce al candidato, le suena el partido, llámese de izquierda o de derecha, y vota por el logo, pero al final termina ese voto, al no llegar a nadie, ayudando a cruzar el umbral, pero termina beneficiando a... ¿Cuál fue el que sacó más? Mickey. Mickey. A Mickey, que sacó 50. Entonces, usted puede votar, usted puede querer votar o caerle mejor Pluto o Minnie o el otro. Pero al votar por el logo, de alguna manera terminó por las reglas electorales apoyando a Mickey, que de pronto es el que a usted no le gustaba. Claro, claro. Que es distinto en una lista cerrada. Entonces, la lista cerrada era la de Looney Tunes, Tiny Toons, que funciona de la siguiente manera. Una lista cerrada es como la lista de las FARC. Entonces, como ahí manda Lucas, entonces Lucas hizo el orden y entonces dijo: yo voy primero, Porky va segundo, Coyote va tercero, Piolín va cuarto. Y como esta es una lista que sacó solamente 2 curules, entonces Lucas van y Porky. de arriba para abajo, Lucas y Porky. ¿Ya? Y ya. Exactamente. Y la lista es conocida previamente. Ese fue el ejercicio que hizo el Centro Democrático en el año 2014,
Y el en Mira. y el Mira, en el cual, en el caso del Centro Democrático, llegaron hasta el número 19, tenían una lista de 100 personas, y 20, hasta hasta el el número 20. 20, perdón, gracias César, y el número 21, por ejemplo, se quedó esperando. Claro. Luego, después, uno de esos renunciaría y entonces el número 21 sí llegó. Y esto requiere todo un sistema distinto de democracia, que es lo que llaman la democracia interna de los partidos. Sí, digamos en Colombia la gente no recuerda la historia y es que antes teníamos lo que se llamaba el bolígrafo y era que el líder del partido colocaba los órdenes y eso hacía que los partidos fueran muy restrictivos. Por eso nos saltamos a esto, a ser mucho más abiertos. Inicialmente la Constitución del 91 era mucho más amplio, sin umbral, y llegamos a tener en el Congreso del año 98 creo que 76 partidos representados dentro de los 100 senadores. O sea, cada senador tenía un partido. Luego en la reforma política del 2000, creo que 2002, se volvió a cerrar este tema y se colocó el umbral del 3%. Se da la opción para que un partido pueda tener lista cerrada, pero se sigue manteniendo la lista preferente y bueno, y ahí vamos avanzando. Para los políticos, exactamente lo que dice César, para un político que tiene su capital electoral, la gran mayoría de los políticos colombianos además tienen su capital en una región geográfica específica. No sé, tal vez un 70 o 80% de los senadores de Colombia 90. sacan más del 80, 70% de sus votos, la gran mayoría de sus votos en un departamento específico o en una región específica. Sí. A ellos les conviene el ejercicio de que se marque su voto, porque ellos se pueden contar, ese es su voto, y esa fue la pelea y ese fue el pulso que ganaron en el Partido Centro Democrático. El Partido Centro Democrático en el 2014 fue cerrada, como la que vimos ahorita, de Looney Tunes, pero terminaron convirtiéndose en Disney. O sea, cada uno estaba luchando por su número de votos. ¿Qué es lo que va a pasar en el Centro Democrático? Van a salir muchas personas que hoy ya se volvieron conocidas, que tenían alguna reputación en el mundo académico, pero que no tenían ningún voto. Y ahorita hablamos de la realidad, volvemos de la fantasía a la realidad, con un pronóstico, un modelo de pronóstico que se atreve a hacer cifras y conceptos de César, de cómo va a quedar el Senado de la República. Antes de eso, yo quiero reiterar, esto del tarjetón es muy importante y por eso hoy salimos a la calle a ver cómo le iba a la gente con el tarjetón electoral, el de Cámara de Representantes, y esto es lo que encontró Angélica Casallas. Esto fue en Bogotá, se fue con el tarjetón en mano para la calle y, a ver, algunos votos nulos, pero la gente más o menos ya le tiene el tiro. Cada vez estamos más cerca de salir a votar este domingo por los candidatos al Senado, a la Cámara de Representantes y las distintas coaliciones que van a elegir candidato presidencial. Por eso en Zona Franca quisimos salir a la calle a ver qué tan preparada está la gente para votar en el tarjetón, en este caso a la Cámara de Representantes por Bogotá. Este domingo vamos a ver cómo les va. Primero se vota en el logo del partido y escoge uno la opción. Sí, creo que es así. Perfecto, este es un voto perfectamente válido. ¿Sí? ¿Votaríamos que todo por el partido? Este es un voto válido que se le suma al partido para que aumente el número de curules. Muy bien, este es un voto en blanco, un voto perfectamente válido. Bueno, yo votaría por un par, votaría por el 104. ¿Sí? ¿Así está bien? Bueno, este es un voto inválido porque en este caso debe marcar con una X el partido de la preferencia y el partido, pues obviamente al que corresponde el candidato. ¿Va a ir a votar el domingo? No, no me comprometo. No, pero no se compromete, muy bien. Hay gente que no se compromete con el país. Marco el partido por el cual va a votar y por el número del candidato. Perfecto. Bueno, creo que uno tiene que tachar creo, hagamos de cuenta que es este. Bueno, este voto es perfectamente válido. Una X en este logotipo. ¿Sí? Este voto también es válido. Tocaría que así. A ver. Este voto obviamente es totalmente inválido porque no marca ningún candidato, ningún partido. Pongamos que este. Ajá. Un ejemplo. Un ejemplo, no se ilusionen los del Partido Conservador. Este voto es perfectamente válido. Pues Daniel, la verdad del Parque de Lourdes nos vamos gratamente sorprendidos porque
Mucha gente sabe cómo votar este domingo. Esperemos que eso se vea reflejado en las urnas. Voten, señores, voten por quien quieran, pero voten, por favor, háganle ese favorcito al país. Y ahí me toca corregir, Angélica, antes de irme a comerciales. Si usted solamente marca el número de un partido sin marcar el logo del partido, eso es un voto válido. Vamos a comerciales. Cuando regresemos, los pronósticos, cómo quedará el próximo Congreso. Ya volvemos. Seguimos en Zona Franca esta noche con Pedagogía Electoral. Tenemos muchas preguntas que contestamos a continuación. Entonces, dicen: ¿puedo votar solo por el partido sin que quede anulado el voto? Sí. Puedes solamente votar por el partido. Sí, solamente el logo, así sea lista abierta, lista cerrada, solamente, pero solo un logo. Sí. Si en cada tarjetón marco más de uno, ¿se anula? Es que veo 3 títulos. Sí, hay 3 títulos y si marca más de uno, se anula, Nuri. No marque más de uno porque ahí anula su voto. Es decir, aquí volvemos tal vez al tarjetón de Cámara de Representantes. Entonces, si es que es confuso. Es que confuso. en un solo tarjetón estén los 3 títulos, solo puede marcar en uno de los títulos. Aquí hay un título, aquí hay otro título y aquí abajo del logo está el de circunscripción de comunidades indígenas. Solo puede votar por uno. Por uno. Si vota por más de uno, anula su voto, pierde la vida. Daniel, la idea es esta. Si usted es una persona que pertenece a una comunidad étnica viviendo en Bogotá, que no le interesa ser representado por un representante de Bogotá, sino por un representante indígena, entonces usted va al de comunidades indígenas, busca la lista que lo representa y vota por ella. Esa es la lógica que está detrás, pero evidentemente la televidente tiene razón, es confuso. Sí, y una pregunta más tenemos. ¿Se pueden pedir las 2 consultas? No. Solo una. Solo una. Porque no incurriría en doble militancia, que es un delito electoral en Colombia. Y tengo la última, que esta es, era una pregunta sobre la consulta anticorrupción. La consulta anticorrupción no ha sido aprobada todavía por el Senado de la República, que tiene que aprobar y validar todas esas firmas que entregaron los del Partido Verde. El domingo no hay consulta anticorrupción. Perfecto, sí, no hay. ¿Cierto? A ver, los escenarios, ¿qué va a pasar? Ahora bajemos de la teoría y de la fantasía de Disney a la realidad a la manzanilla política. de Cundinamarca. Entonces, César, usted hizo un modelo de pronóstico del Senado de la República, que es una tarea bastante, es decir, es un reto muy grande porque aquí ni ellos saben qué va a pasar. ¿Y cómo hizo usted esto? Mire, lo primero es, esto no es una encuesta. Las encuestas no sirven para predecir el futuro ni para pronosticar. Pero los modelos de pronóstico, que fue lo que nosotros construimos, se alimenta de varias fuentes. Uno, el histórico de los 944 candidatos que hay hoy inscritos, cerca de 450 ya se han presentado a alguna elección entre el 2010 y hoy. Entonces nosotros tenemos esos datos, son públicos y sabemos cuántos votos sacaron. Sabemos que 143 aspirantes a Senado hace 4 años están repitiendo hoy. Y sabemos que 69 de los actuales senadores repiten. Entonces con eso podemos construir lo que llamamos el histórico. Segundo, nosotros hicimos una encuesta para tener unos elementos de juicio sobre opinión. Hicimos, tercero, entrevistas a líderes políticos para ver ellos cómo están viendo el tema. Y cuarto, tomamos el tema de redes, fundamentalmente el tema de Facebook. Yo cada vez, digamos, creo que lo de Twitter tiene más problemas para este tipo de ejercicios. Con eso armamos 2 grandes columnas, una de opinión y una de estructura. Y al final, con eso armamos una sola. Nosotros estimamos que hay cerca de 200 candidatos que van a tener un número importante de votos. Y de esos hay más o menos 140 que están disputando realmente las 100 curules. Nosotros hemos dado 2 listados, uno de 70 que tienen alta probabilidad de ser elegidos y uno de 50 que van a disputar las últimas 30 curules. Y eso es lo que usted tiene ahora en sus manos. Y me queda una pausa, ¿cierto? Entonces, antes de revelar los pronósticos, vamos a comerciales. Cuando volvamos, esto tiene un poquito de juego, lo que usted pronostica, hay unos rangos. Vamos a hacer 2 escenarios. ¿Cómo sería un congreso dentro de este modelo de pronóstico más tirado a la derecha? ¿Y cómo sería un congreso dentro de este modelo de pronóstico más tirado a la izquierda? Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, hablábamos del pronóstico que hace cifras y conceptos, que además de dar un rango, recalcaban aquí durante la pausa, tiene una virtud adicional y es que da los nombres, 70 nombres de personas que tienen alta probabilidad de estar en el Senado de la República y otros 50 nombres que tienen buena probabilidad.
Es Sí. decir, que podrían. Esto lo pueden encontrar en la página de Cifras y Conceptos, también está en la página de Red Más, el canal Red Más, Y de Caracol. redmas.com.co y de Caracol Radio. Pero entonces, para jugar más o menos como cómo puede ser la composición del Congreso y no entrar a los nombres, ahorita de pronto nos alcanza el tiempo. Entre estos rangos hay uno que se tira más a la derecha y otro más a la izquierda, y así lo hicimos nosotros para ver y tratar de imaginar cómo podría ser el próximo Senado de Colombia y cómo podría ser una bancada mayoritaria. Esta es la de derecha. Entonces, escenario de derecha, listo. Entonces, en este liberal tiene 15 curules, el conservador 16, el Centro Democrático 22, Cambio Radical 18, Alianza Verde pasa con 4, el Polo pasa con 4, Opción Ciudadana pasa con 4 y el Partido de la U tiene 17. En este escenario, si juntamos el Partido Conservador, el Centro Democrático y Cambio Radical, ahí hay 56 curules. Sí, y lo que muestra ahí es que la izquierda es golpeada, dado que Decencia, por ejemplo, que es la lista que lidera el líder de las encuestas, el candidato Gustavo Petro, no entraría en el umbral, como lo habíamos calculado en la primera parte del programa, y claramente hay una caída, digamos, de algunos de los partidos, hay un estancamiento de algunos de los partidos de izquierda, y obviamente hay un escenario en el cual Centro Democrático sale ganador. Claro, y eso es siendo muy optimistas, digamos que la coalición sería así de pequeña, si es un congreso de derecha, solamente con Centro Democrático, Cambio Radical y el Partido Conservador. Si hay esa coalición, seguramente tendría apoyos de otros lados. El partido de la U estaría ahí. Yo creo Y que Opción Ciudadana. Opción Ciudadana también, y una parte del Partido Liberal también. Sí. Entonces, no nos olvidemos que el partido más grande de Colombia se llama Gobierno. Y no ha habido un solo presidente de Colombia que yo recuerde que no haya logrado armar una coalición mayoritaria de Congreso. O sea, eso no nos ha pasado. No hay, ¿no? No hay no ha pasado. un gobierno que haya gobernado en contra de su Congreso. Recuerda que Uribe, por ejemplo, que fue electo por firmas, pero el partido de él era el de Mario Uribe. Alas. Colombia Democrática. Colombia Democrática, y solo sacaron 6 senadores. Pero tan pronto se posesionó, llamó a Cambio Radical, a los conservadores, a los libres, y ya armó una coalición grande. Recordemos en los 90 Andrés Pastrana. Andrés Pastrana no tenía un congreso que de su partido y de la gente cercana a él, conservadora, no tenía los 50, pero al ganar hubo movimientos de La nueva liberales. Fuerza Democrática tuvo, no sé, 12, 14 senadores o 19 tal vez. Se mueven hacia la... Y eso sucede a nivel del gobierno, pero sucede en Bogotá, en Medellín, o sea, sucede... El partido más grande se llama Gobierno. ¿Y qué pasaría si, digamos que llevamos este rango hacia la izquierda y tienen, digamos, dentro de lo que se calcula un mejor desempeño los partidos de centro, izquierda, de izquierda? Así se vería el Congreso. Entonces ahí entraría el liberal con 16, conservador con 16, Centro Democrático con 17, Cambio Radical con 14, Alianza Verde con 8, el Polo con 6, entrarían Decentes, entraría Mira y entraría el Partido de la U con 15. Si uno se imagina, digamos, aquí una coalición entre, digamos, el Partido de la U, que está con el gobierno Santos, es amigo de la paz hoy, al menos, que hace una coalición con el Partido Liberal, con Polo, con Decentes, con Mira y con Alianza Verde, a mí me daban 52, una mayoría de 53, perdón. De 53. Pero los conservadores estarían en esa coalición también. Han estado en todas las coaliciones. El Partido Conservador ha estado en todas las coaliciones de gobierno desde el presidente Gaviria. En todas. Sí, digamos, en Colombia no es como funciona un poco la democracia parlamentaria europea, donde verdaderamente ese número mágico del 50% de las curules manda enseguida a los demás partidos. Miren lo que está sucediendo en Alemania en estos momentos. O en Estados Unidos. O en Estados Unidos, no. En Colombia hay una acomodación, que eso ayuda en cierto momento a la posibilidad de que el gobierno pueda tener 1 o 2 años en el Congreso para pasar sus reformas. Recuerden ese famoso dicho, el primer año es del gobierno, el segundo año es del Congreso, el tercer año es repartido y el cuarto año es de nadie. Como este. A ver, César, de los nombres que yo tengo acá, la lista del Centro Democrático, esa es una lista interesante porque es una lista donde nadie sabe muy bien qué va a pasar porque hay mucha gente sin antecedentes electorales. Entonces, esto es un orden alfabético. Tengo
Álvaro Uribe Vélez, Amanda Rocío González, Ciro Alejandro Ramírez, Daniel Alberto Cabrales, repitiendo. Él está en Cámara, Ciro Ramírez y Cabrales están en Cámara y Hacienda en el Senado. Fernando Araujo. También lo mismo. Es Jaime Amin. Jaime Amin es senador actual por el Atlántico. Se reelige. María del Rosario Guerra se Senadora y se reelige. reelige. María Fernanda Cabal sube de la Cámara al Senado, dice Caballero. Nicolás Pérez, este podría ser una de las votaciones sorpresivas. Nadie lo conoce, es el sobrino. No, lo conoce de el Luis gobernador de Antioquia. El Luis Pérez lo conoce. Con eso que lo conozca el tío. Pues, o Pero sea, Luis y el Pérez tío, no es de Cambio Radical. se inscribió como liberal. Entiendo que él se inscribió como liberal, gobierna con Cambio Radical y se proyecta hacia el Centro Democrático. Es flexible. Paloma Paloma Valencia, Sí. Paola Andrea Holguín, Senadora también. Pierre Eugenio García. Él es representante de la Cámara del Tolima, es el hijo de Carlos García Ajá. y aspira a saltar de Cámara a Senado. Ruby Elena Chagui. Ella está en Córdoba, creo que Está tiene en una Córdoba. votación muy importante en CRT. Sí, Eh, tiene muchas vallas. Tiene muchas vallas. Santiago Valencia, hijo de Valencia Cosio. Sí, Fabio Valencia. De lo Fabio, conoce. Jenny Esperanza Rosso. Ella es la hija del alcalde de Mosquera de las Zonas Francas. ¿Se acuerdan? De las zonas francas de Tomás, no de Exactamente, esta zona sí. franca, sino de la de Sí, Tomás y Jerónimo. exactamente. Ella es la hija de él y tiene un montón de vallas. Tiene bastante Y plata. antes de irme, los que quedan en la cuerda floja, tengo aquí a Ernesto Macías, a Ebert Bustamante, a Miguel Enríquez, a José Obdurio Gaviria y digamos que conocidos ya no más. Sí, ellos tienen dificultades. Sí, lo que muestra esa selección es que en el Centro Democrático el expresidente Uribe, senador, va a jalar mucho el número de votos, pero que al final aquellos que tienen una estructura Sí. previa por familiares, por personas que están ejerciendo el poder actualmente, por maquinarias electorales señor. a las cuales estuvieron vinculados, pues serán los que queden arriba de la lista como el ejercicio que hicimos la primera parte del programa. Se acabó el programa, señores. ¿A usted le gusta esto de Caballero, Pacho? Sí, el ejercicio de César es muy interesante y valoro además no solo su metodología, sino también que se atreva, pues que ponga ponga su el nombre. su firma debajo de un número de personas, de unos nombres de personas que es muy valioso y además Lo estaremos muy útil. pensando mucho. El próximo domingo tenemos Hace- transmisión especial de resultados aquí en Red Más. Hace 4 años lo presentamos y de los actuales senadores están 94 de los 100. Perfecto, vamos a ver si le pega y va a ser más difícil en Sí, va esta. a ser más Muchas gracias a ustedes dos, muchas gracias a ustedes. Vayan, voten, no anulen en voto. Nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.